Bien, jóvenes, este video que yo les envío es para trabajar con el taller de funciones reales. Vamos a ver ejercicios tipo, ¿no es cierto?, para que ustedes sean capaces de tener un buen resultado en la prueba. Vamos a ver los ejercicios que están aquí y vamos a copiar uno y los vamos a resolver. Yo los voy a copiar y pegar. Por ejemplo, la letra D. ¿Por qué es importante esto, muchachos? Por lo siguiente. Vamos a ir a un archivo nuevo. Vamos a pegar este archivo y vamos a ver esta función. ¿Qué podemos decir de esta función? ¿Cierto? Nos estaban preguntando cuál de estas son biyectivas. Entonces vamos a establecer que lo que ustedes tienen que saber, que para que f sea biyectiva, ¿cierto?, f debe ser inyectiva y además f debe ser sobreyectiva. Entonces tenemos que demostrar, por demostrar que f es inyectiva. ¿Por qué es importante ver esta función que es cuadrática? Porque nos vamos a dar cuenta de una cosa, de que todas las funciones cuadráticas no son biyectivas, no son inyectivas. Y al no ser inyectiva ya no se cumple, ¿no es cierto?, la propiedad de biyectiva. Por lo tanto, el ejercicio queda ahí. Entonces vamos a ver, para que sea inyectiva f, dice que para todo x1, x2 perteneciente a f, ¿cierto? Si f de x1 es igual a f de x2, ¿qué va a tener que implicar esto? Que x1 es igual a x2. Ya, una solución. Entonces vamos, reemplacemos. Entonces vamos con f de x1 igual a x1 cuadrado y f de x2 igual a x2 cuadrado. Entonces seguimos el orden, igualamos ahora, es decir, x1 cuadrado es igual a x2 al cuadrado. Despejamos esto, resolvemos la ecuación, que en este caso puedo tomar como incógnita x1 y voy a tener que el x1 va a tener dos valores, más menos x2. Significa que esto va a ser x1 igual a x2, o no es cierto que x1 es igual a menos x2. Y ya tenemos que lo que está allí no se cumple, por lo tanto f no es inyectiva y al no cumplirse una de las propiedades requeridas, ¿cierto?, esto va a implicar que f no es biyectiva. Podemos hacer algunas restricciones con respecto al dominio de la función, quizás para ver si podemos hacerla inyectiva, pero en este caso vamos a decir que f simplemente no es inyectiva. Vamos a incluir otro ejercicio aquí, por lo tanto, ¿qué deducimos de esto? Que f, todas las funciones cuadráticas no son biyectivas, entonces ustedes lo pueden ocupar para argumentar, ¿no es cierto?, diciendo que por lo visto en clase, esta función cuadrática, me refiero a función cuadrática cuando tengamos expresiones de este tipo, por ejemplo, x cuadrado más 7x menos 5, si yo realizo la misma demostración que acabamos de hacer, de ver, ¿no es cierto?, el resultado debiera ser el mismo y esta función es también no inyectiva y por lo tanto no es biyectiva y no tiene inversa. Eso es. Ahora, si yo tengo una función de tipo lineal, de este tipo, igual a x más 5, ¿no es cierto? La particularidad de esto es que ese f está definido de R en R, ¿ya? Con f de x de esta forma. Entonces, por demostrar que, ¿no es cierto?, f es inyectiva. Sabemos que tenemos que hacer ahora f de x1 y sería x1 más 5
f de x2 igual a x2 más 5, que hacemos después, igualamos ambas cosas, ¿no es cierto? Entonces decimos f de x1 igual a f de x2, es decir, x1 más 5 es igual a x2. Resolviendo, ¿cierto? Nos quedan, aquí se van los 5 y nos queda finalmente que x1 es igual a x2. Es decir, f es inyectiva, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver qué es sobreyectiva. Entonces, por demostrar, ¿no es cierto? Por demostrar que f es sobreyectiva. Para eso tenemos que, ¿cierto? Que los elementos de la imagen de la función pertenecen al recorrido, son iguales al recorrido de la función. Para eso simplemente tenemos que despejar el x, ¿no es cierto? Tenemos que y es igual a x más 5. Nos da que el y menos 5 es igual a x, ¿no es cierto? Significa aquí que a qué conjunto pertenecerán la imagen de la función, los valores de y. Aquí observamos que y pertenece a los reales, ¿cierto? Y precisamente corresponde, ¿cierto?, al recorrido de la función. La tenemos definida arriba. Aquí está definido, ¿ven? El dominio son los reales y el recorrido son los reales. Entonces, como coinciden aquí, podemos decir perfectamente que f es sobreyectiva, y esto implica entonces, ¿cierto?, que f es biyectiva, y también significa que tiene inversa. Para obtener la inversa, la tenemos ahí, despejamos el x, ¿no es cierto? Y escribimos ahora f menos 1 de x, y donde está el y lo reemplazamos por x. Y ahí tenemos lo que es propiedad inyectiva y biyectiva. Aquí hemos llegado a demostrar con esto que todas las funciones lineales son biyectivas. Entonces también lo puedo usar como argumento ustedes para demostrar eso. Perfecto. Eso sería